Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor argelino que ustedes me estuvieron solicitando en la casilla de los comentarios, que creó una novela muy importante que se llama El extranjero. Es la vida de Albert Camus, de hecho un escritor que nació en una familia muy humilde, o sea, ustedes van a descubrir a lo largo del en vivo que de hecho su padre muere cuando Albert Camus tenía apenas 8 meses, su madre era una mujer analfabeta, así que una cosa que no podemos negar de la vida de Albert Camus es que él alcanzó el pináculo de la importancia literaria cuando gana el Nobel de Literatura, a pesar de que él venía de una familia muy humilde, de una madre que ni siquiera sabía leer, y por eso es un escritor que me encanta, porque él logró salir adelante a través de su inteligencia y su trabajo como literato y como periodista, ¿no? Él nace en Argelia, va a enfermarse de tuberculosis muy joven. Esto va a hacer que él tenga que abandonar los deportes, que era lo que le gustaba, y decide volcarse totalmente a su trabajo literario. Así que les va a encantar la vida de Albert Camus. Si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas el link de este video en todas tus redes sociales para que más personas se unan a la comunidad de Español en Casa. También te recuerdo que si deseas recibir asesorías personalizadas conmigo vía Meet, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar el nivel de membresía que te interese. Hay niveles de $99.99 que te da acceso a 5 horas de clase vía Meet conmigo, el nivel de 249 que te da acceso a 10 horas de clase y el nivel de 399 que te da acceso a 5 horas de clase. También agradecer a toda la gente que envía donativos a este canal, específicamente muchas gracias al Planeta de Abraham, a Janet, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica. También, si cualquiera de ustedes quiere convertirse en patrocinador de todo mi contenido, lo único que tiene que hacer es seleccionar un nivel de membresía que puede ser de 2.49, 14.99 o 34.99. Y recuerden que si desean recibir asesorías completamente personalizadas, lo pueden hacer a partir del nivel de 99.99. Específicamente, ¿qué tipo de apoyo? Apoyo en la elaboración de un ensayo, si estás redactando una tesis de investigación y no sabes cómo hacerla, si estás redactando una introducción para un ensayo y no sabes por dónde empezar, si no logras soportar esa tesis con argumentos a través de la investigación y el soporte de citas directas e indirectas, si no logras o no sabes introducir adecuadamente estas citas siguiendo normativa APO séptima edición, si te cuesta hacer la conclusión, la lista de referencias, pues puedes contratarme como tutora. Igual, si estás haciendo el análisis crítico de cualquier obra literaria, novela, cuento, poema, si necesitas apoyo en la redacción y edición de textos, en la creación de poemas o una tutora para elaborar tu tesis de investigación, puedes contratar mis servicios como tutora. Bueno, vamos a movernos entonces a la vida de Albert Camus, que como pueden ver en la fotografía era un hombre muy guapo, era un hombre muy atractivo y indudablemente tuvo muchísimas amantes. Por eso, a la hora de titular el ensayo, decidí tratar de recoger esa parte humana de él. Albert Camus, el escritor que nació en la más absoluta miseria y que llenó de una u otra forma sus carencias afectivas con amantes. ¿Qué podemos decir a manera de introducción de la vida de Albert Camus? Algunas pinceladas de quién fue él. Bueno, Albert Camus fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés, nacido en Argelia, que recordemos que era parte del Imperio Británico, y su pensamiento se desarrolla bajo el influjo de los razonamientos filosóficos de Schopenhauer y de Nietzsche. Se le ha atribuido la conformación de un pensamiento filosófico llamado como absurdismo, que es un pensamiento filosófico que defiende la idea que la vida humana no tiene sentido, o sea, es un absurdo. No estamos predestinados a nada, por tanto Dios no existe y la vida es absurda porque simplemente estamos aquí por la teoría de la evolución. Entonces, él ha sido probablemente de los escritores el que más ha defendido esta posición, la idea del absurdo de la vida, y por eso sus personajes muchas veces son individuos que van por la vida
pero sin ninguna emoción, ¿no? De hecho, son como especie de hielo sin sentimientos, ¿no? Y hacen cosas según lo que le exige la sociedad, pero sin sentir nada. De hecho, hay uno de sus personajes que comete un asesinato y no siente nada, ¿no? Y ese personaje se ve como desalmado. Bueno, precisamente a eso se refiere cuando digo que él ha sido el máximo representante del absurdismo, también del existencialismo, y pese a su alejamiento consciente con respecto al nihilismo, rescata de él sobre todo la libertad individual, porque durante un tiempo de su vida él va a ser marxista-leninista, hasta que se da cuenta que esta forma política y de gobierno solo engendra nuevas dictaduras. Forma parte de la resistencia francesa durante la ocupación alemana y se relacionó con los movimientos libertarios de la posguerra. Se le concede el Nobel de Literatura en 1957 por el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad. Se casó en 2 ocasiones, tuvo varias amantes, probablemente en busca de llenar alguna carencia afectiva que tenía, y a pesar de ser huérfano de padre y de vivir en la más extrema pobreza y de tener una madre analfabeta, Albert Camus logró hacerse rico y exitoso gracias al estudio, ¿no? Que fue la única manera que él encontró para salir de la pobreza, y también gracias al apoyo, hay que decirlo, de 2 profesores importantes que se dieron cuenta que él iba a tener futuro como literato, y por eso a uno de ellos le dedica el premio Nobel, y no es algo menor, no se lo dedicó a su esposa, como hizo Mario Vargas Llosa, y tampoco se lo dedicó a sus hijos, sino que se lo dedicó a uno de sus profesores, porque bueno, él siempre reconoció que era lo que era gracias a esos 2 profesores que conoce en Argelia. También trabajó como periodista, como editor, y logró crear un gran patrimonio que heredó obviamente a sus hijos después de morir. Así que él, que nació sin nada, murió tremendamente rico y famoso, porque en su tiempo Albert Camus fue una gran celebridad, ¿no? Comenzó a hacer fama y nombre a través de su trabajo como periodista, y obviamente luego comenzó a escribir novelas y pues se volvió tremendamente influyente y famoso, pero él venía de un origen muy humilde. Vamos a hablar un poco de esos orígenes humildes, ¿no? Nació en una familia de colonos franceses dedicados al cultivo del anacardo en el departamento de Constantina. Su madre se llamaba Catalina Hélène Sintes, nació en Argelia y su familia era originario de San Luis, en Menorca. Su padre se llamaba Lucien Camus, era un hombre de clase sencilla que trabajaba en una finca cerca de Mondovi y trabajaba para un comerciante de vinos en Argel, era de origen alsaciano, como muchos otros que habían huido tras la anexión de Alsacia por Alemania durante la Guerra Franco-Prusiana. Fue movilizado durante la Primera Guerra Mundial, cayó herido en combate en la batalla de Marne y falleció trágicamente en el hospital de Saint-Brieuc el 17 de octubre de 1914. Hecho que provoca que Camus y su madre se tengan que desplazar a la casa de la abuela materna que él tenía en Argel, porque él va a quedar huérfano con tan solo 8 meses, y de su padre solo conservaba una fotografía y una anécdota que le hizo su madre sobre la repugnancia que le producía a su padre la ejecución capital. Su niñez transcurrió en los barrios más pobres de Argel, con ausencia absoluta de libros y de revistas. Recordemos que él vivía en una familia muy pobre, su madre era analfabeta, por tanto, pues no nació en un ambiente muy propicio para que naciera un Nobel de Literatura, y sin embargo lo logró. Así que yo siempre les digo, si Albert Camus lo logró, que nació sin padre, que pasó hambre, frío, grandes dificultades, ¿cómo no lo va a lograr el resto? Si él pues tuvo un origen súper complicado. Resulta que en ese tiempo otorgaban becas a los hijos de víctimas de guerra, por lo tanto se le concedió una pequeña beca para que él pudiera comenzar a estudiar y a tener los primeros contactos con los libros. Esta beca solamente cubría el desplazamiento hacia la escuela y el alimento que se ingería en la escuela. Era una beca escuálida, pero que le permitió ir a la escuela, ¿no? Al contrario de lo que originalmente pensó su madre, que ni siquiera iba a poder terminar la primaria. En medio de grandes dificultades económicas, cursa la primaria, termina el bachillerato y sin duda, como él recordaría, fueron años súper duros porque muchas veces en su casa ni siquiera había comida. Su madre era una mujer que no aprendió a leer ni a escribir
por lo que las carencias económicas eran muchas, ella no podía generar un ingreso y vivía del poco dinero que le daba la abuela de Albert. Además, recordemos que él no tenía figura paterna en su hogar, por eso es que sus profesores se van a convertir como una especie de imagen sustituto para el pequeño Albert, que nació rodeado por dos mujeres, obviamente su madre y su abuela. En Argel realizó sus estudios de escuela primaria y fue alentado por dos profesores importantes en su vida, llamados Louis Germain y Jean Grenier, quienes se dieron cuenta inmediatamente que el niño tenía potencial. Así que ellos se encargaron incluso de regalarles libros, lo iniciaron en la lectura de filósofos importantes como Nietzsche, y la influencia de estos dos profesores va a ser vital para la obra de Camus, porque ellos le proporcionaron todo el material literario que él necesitaba para iniciar en el mundo de la literatura y que a través de cartas de recomendación también lo catapultaron hacia el mundo de la literatura. Obviamente Albert tenía un enorme talento, era un muchacho muy estudioso, muy responsable, porque recordemos que para él la educación era prácticamente un lujo, o sea, era algo muy difícil de alcanzar, así que era un pupilo muy disciplinado. Me recuerda un poco a José Martí. Y la influencia de estos dos profesores lo va a ayudar porque ellos le insisten en que él tiene que ir a la universidad, porque esta es la única manera que tiene Albert para salir de la extrema pobreza. O sea, sus profesores le incitan a prepararse intelectualmente para que nunca más pase hambre. Qué bueno que los escuchó, ¿no? Con ellos Albert leyó y discutió muchas ideas filosóficas relacionadas con el sinsentido de la vida, o sea, el absurdismo, y lo que para él era algo evidente, la ausencia de Dios. En esta época se interesó por las actividades deportivas, especialmente el fútbol, le encantaba jugarlo porque además era alto, delgado, bastante ligero, pero desafortunadamente en su juventud él contrae tuberculosis, una enfermedad que en esta época prácticamente no tenía tratamiento, mucho menos cura. Así que esto interrumpe su actividad deportiva, pero en cierta manera pues, es positivo para nosotros porque hizo que él se dedicara completamente a escribir. O sea, ya no iba a haber dos facetas de Albert Camus, la literatura y los deportes, sino que él solamente va a dedicarse a escribir. Va a ir a la universidad, va a estudiar filosofía y letras y se va a graduar con una tesis sobre la relación entre el pensamiento clásico griego y el cristianismo a partir de los escritos de Plotino y San Agustín. También va a aplicar como profesor en la Universidad de Argelia, pero debido a su avanzada tuberculosis y a que esa plaza requería que él diera muchas conferencias orales y él tenía muchos accesos de tos, no le dan el trabajo a pesar de que sí tenía el talento, tenía una resquebrajada salud, por lo que él decide dedicarse mejor al periodismo como corresponsal del Arger Republican. Sus dos profesores le entregan una carta de recomendación y así es que él entra a trabajar en un periódico. En 1939 se presenta como voluntario al ejército, pero obviamente no entra porque tenía tuberculosis y él tenía la salud muy debilitada, pero nos da una idea también del compromiso político que tenía con su país. Él mismo creía que él iba a morir de tuberculosis en algún exceso de tos. Realmente no fue así. Albert Camus va a morir, no lo había dicho, pero va a morir de manera muy trágica a los 49 años en un accidente automovilístico que fue bastante extraño y conveniente para sus enemigos, por lo cual hay varias teorías conspirativas que dicen que la KGB lo mandó a asesinar. Obviamente de esto no hay pruebas, pero sí sospechas, y no tengo pruebas, pero tampoco dudas que su pensamiento político incomodaba a los tiranos de su época, ¿no? Pero bueno, no tenemos pruebas, como les digo. Comenzó a escribir a edad muy temprana. Sus primeros textos fueron publicados en la revista Sud en 1932 y 2 años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Camus trabajó como periodista en el Arger Republican. Allí publicó distintos artículos que analizaban la situación social de los musulmanes en la región de Kabilia, y estos artículos fueron publicados y recopilados en una obra posterior donde él centraba la atención en las injusticias que sufrían los grupos minoritarios. También él siempre se vinculó con corrientes humanitarias más que político-ideológicas y sostenía la importancia que para él tenía Francia en Argelia
como origen del idioma que ellos hablaban y de toda la cultura, aunque obviamente también era crítico de lo que Francia hizo contra los colonos, pero estaban más bien a favor de un Estado donde ambos países se beneficiaran mutuamente. O sea, no era un crítico en sí de la presencia de Francia en Argelia. En 1934 conoce a una muchacha que se llama Simone Ye, pero el matrimonio terminó rápidamente, no llegaron a estar un año juntos y en 1935 comenzó a escribir una obra que llamó El revés y el derecho, el cual fue publicado 2 años más tarde. En esta primera publicación describe la situación de su vida en los primeros años de su niñez y retrata figuras importantes en su vida, como la de su madre, su tío y su abuela. En Argel funda además el Teatro del Trabajo, que en 1937 reemplaza con el Teatro del Equipo, el cual buscaba llevar obras de calidad a la clase trabajadora, que al final era la clase a la que él mismo pertenecía, porque les comentaba que él vino de un origen muy humilde, su mamá era analfabeta, en su casa se pasaba hambre, así que él tuvo una posición muy comprometida con las clases minoritarias y obviamente eso explica su original simpatía por el comunismo y por las ideas marxistas-leninistas, aunque muy pronto va a entender que estas ideas solo encubren a nuevos dictadores. Así que va a volverse en sus últimos años de vida muy crítico de todas estas ideas marxistas, leninistas, ¿no? Donde el pueblo tiene el poder, cuando en realidad sabemos que al final el poder termina en manos de algunos caudillos. En 1938 publicó Nupcias, una obra conformada por una serie de meditaciones líricas sobre el campo de Argelia, donde se presentaba la belleza natural como una forma de riqueza de todo ser humano, porque hasta el más pobre podía estar en contacto con la naturaleza. En esos años, Camus abandona definitivamente el Partido Comunista por serias discrepancias que tiene con esta ideología, como el Pacto Germano-Soviético y su apoyo a la autonomía del PC de Argelia respecto al Partido Comunista francés. Entonces, nuevamente, aunque originalmente se sintió atraído por las ideas marxistas-leninistas, por las ideas comunistas, de que el pueblo fuera quien tomara las decisiones, de la democracia, realmente muy pronto se dio cuenta que el comunismo es uno de los sistemas más injustos del mundo. Por eso, hasta la actualidad, el capitalismo es el sistema económico, político y social que ha demostrado tener mejores resultados, mucho más que el comunismo. Entonces, él reniega de toda esa cercanía que tuvo, deja de militar en el Partido Comunista y cambia totalmente. Esto genera además una gran enemistad con uno de sus grandes amigos, que era Jean-Paul Sartre, ¿no? Que vamos a hablar un poquito también de él. Creo que vamos a dedicar un en vivo a la obra también de Sartre. Bueno, empieza a trabajar en el diario del Frente Popular, creado por Pascal Pia, y su investigación, La miseria de Kabylia, tiene un resonante impacto en ese momento. En 1940, el gobierno general de Argelia prohíbe la publicación del diario debido a muchas críticas que había hecho Albert Camus en él, y él no logra encontrar otro trabajo. Entonces decide emigrar a París porque ya había aplicado a una plaza como secretaria de redacción en el diario Paris Soir, y ese mismo año se casa con una francesa que había conocido, con Francie Faure, que era una pianista y matemática, una mujer muy inteligente de la cual él se enamoró, pero que o a la cual desafortunadamente no le va a poder ser fiel porque siempre va a tener muchísimas amantes, ¿no? Probablemente para tratar de llenar alguna carencia afectiva que tuvo en su niñez, él llenaba esos vacíos afectivos con muchas amantes. Entre ellas, fue amante durante 16 años de la famosa actriz española, bellísima, María Cáceres, con quien tuvo una breve interrupción de la relación cuando nacen los mellizos que había tenido con su esposa, pero luego vuelve con ella. Ahora, no solo estuvo con María Cáceres, además de ella tuvo muchísimas amantes, todas muy conocidas, así que pues vemos claramente que Albert no podía ser fiel, ¿no? Esto es una crítica a él de manera personal, pues por alguna razón no podía ser fiel, probablemente les digo, alguna carencia afectiva que él tenía o buscaba reforzar a lo mejor su hombría a través de las diferentes relaciones afectivas que tenía con diferentes mujeres.
¿Cómo conoce a María Cáceres? Porque fue una mujer importante. Ella actuaba en El Malentendido, una obra de Albert, obviamente, y cuando lo conoció quedaron pues encandilados el uno con el otro y pasaron varias noches, ustedes saben a qué me refiero, en casa de algunos amigos en común, entre ellos Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que eran bastante críticos de esta infidelidad, no les parecía porque querían y apreciaban a la esposa de Albert Camus, pero al final no se metían, ¿no? Son decisiones personales. De hecho, durmieron juntos la noche del 6 de junio de 1944, cuando las tropas aliadas desembarcaron en Normandía. Y sabemos por las cartas que publicó la hija de Albert Camus después de su muerte, que hoy es un libro que se ha vendido muy bien, está en Amazon, lo pueden comprar, como lo compré yo. Esta fue una relación apasionada, tormentosa y bastante intermitente, ya que Albert Camus decidió romper la relación en varias ocasiones y estuvieron separados 4 años cuando la esposa de Albert sale embarazada, ¿no? La esposa se da cuenta del amorío y le pide a Albert Camus que por favor interrumpa esa relación, él lo va a hacer, pero luego de 4 años ellos se van a volver a encontrar en el Boulevard Saint-Germain y van a reanudar esta relación amorosa. Hay que decirlo, María Cáceres tampoco vivía solo para Camus, tenía otros amantes, otras relaciones. Ustedes saben que en Hollywood pues, es muy común este tema de la multiplicidad de parejas, pero sí tuvieron una relación muy larga. Camus en ese momento ya era una celebridad, María era una estrella de la comedia francesa y se había convertido en una referencia importante del cine galo gracias a sus películas con Marcel Carné y Robin Brenson. Y en una carta que le envía a Camus, que está en el libro que compré en Amazon, le dice: te deseo de la mañana a la noche, amor. No sé qué me pasa, nunca había estado así e incluso me da un poco de vergüenza. Nunca te he echado tanto de menos. Sin embargo, ese mismo día, porque tenemos la carta con la fecha del mismo día, le va a escribir otra carta a otra amante, la actriz Catherine Sellers, a quien le decía lo siguiente: hasta el martes, mi querida. Te beso y te bendigo desde el fondo de mi corazón. En otras palabras, Camus le era infiel a la esposa, pero también le era infiel al amante. Y me parece muy curioso esto que le dice: hasta el martes, mi querida, te beso y te bendigo. Sobre todo el te bendigo, porque realmente todo el mundo sabía que Albert Camus era ateo. Entonces vemos aquí como este juego de palabras con este amante. No puedes bendecir a alguien si no crees en Dios. Entonces vemos aquí claramente que se está burlando de ella. En 1942, Camus publicó su primera novela, El extranjero. También ese mismo año publicó El mito de Sísifo, donde desarrolla sus ideas sobre el absurdismo de la vida, ¿no? Un poco les comentaba al inicio que él consideraba que la vida humana no tiene un propósito, porque recordemos que no existe Dios, no existe la predestinación, yo diría incluso que no existe tanto el bien y el mal, sino que simplemente estamos aquí porque somos producto de la evolución natural, ¿no? Estamos aquí por nuestros padres, pero no venimos destinados a nada a la Tierra. Cuando digo absurdismo, no estoy diciendo que Albert Camus defendiera el suicidio. Cuando hablo del absurdismo es que él consideraba que la vida humana no tenía un propósito per se, que cada uno de nosotros podemos encontrar un propósito, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro legado personal, pero no venimos predestinados, ¿no? Porque esa fuerza que existe en la obra de otros escritores, como en el caso de John Milton, que es Dios, para él es algo que no existe, ¿no? En 1943 trabajó como lector de textos para Gallimard, una importante casa editorial parisina. Obviamente él hablaba inglés, francés, un poco de alemán, y tomó la dirección de la publicación de Resistencia de Combat cuando Pascal Pia fue llamado a ocupar otras funciones en el movimiento contra los alemanes. En la posguerra, tras la salida de los alemanes, siguió editando esta publicación, la cual mantuvo una postura independiente de izquierda basada en los ideales de justicia y verdad. Y en 1944 y 1945 escribió las obras El malentendido y Calígula, ambas consideradas como teatro del absurdo. Muchas de estas obras fueron obviamente interpretadas en las tablas, y en 1947 publicó su segunda novela, La peste. Probablemente las obras más importantes de Albert Camus son El extranjero y La peste.
Por lo cual, si ustedes no se han leído esas obras, yo les recomendaría que empezaran con El extranjero y luego que se movieran hacia La peste, porque sobre todo La peste, ahora en tiempos de pandemia, adquiere un gran sentido de vigencia. Bueno, el anarquista Andrés Promunex lo introdujo en 1948 al movimiento libertario en una reunión del Círculo de Estudiantes Anarquistas como simpatizante que ya estaba familiarizado con el pensamiento anárquico y por tanto antimonárquico, antipresidencial, o sea, él era un anárquico, o sea, iba en contra de las reglas establecidas, ¿no? Porque Camus decía que lo más importante para el ser humano era la libertad y que el Estado lo que hacía era quitarle la libertad y el sentido de vida a los seres humanos. Camus escribió a partir de entonces para publicaciones del movimiento, fue un articulista muy activo en varias revistas que sacó este movimiento y en 1949 también hizo un viaje a América del Sur, a Brasil, Argentina y Chile. Y junto a los anarquistas expresó su apoyo a la revuelta de 1953 en la Alemania Oriental. En 1951 publicó su ensayo El hombre rebelde, el cual provocó el antagonismo de varios críticos marxistas, entre ellos uno de sus mejores amigos y que va a quebrar definitivamente la amistad entre ellos, el gran Jean-Paul Sartre, que vamos a tener su vida muy pronto en nuestro canal. Un gran escritor, un hombre muy inteligente y era muy amigo de Albert Camus. Ahora, ¿por qué se produce esta ruptura entre ellos? Bueno, pues porque Camus consideraba que los revolucionarios y los marxistas-leninistas, a los cuales en sus orígenes él se había sentido muy cercano, eran en realidad el germen del totalitarismo. Y yo estoy de acuerdo, y muy pronto descubrió que encubrían a terribles dictaduras. En esta época comenzó además a apoyar varios movimientos anárquicos, primero a favor del levantamiento de los trabajadores en Poznan, Polonia, y luego durante la Revolución Húngara, y también fue miembro de la Federation Anarchist, que es la Federación Anárquica. En 1956, estando en Argel, Camus lanzó su llamada a la tregua civil, pidiendo a los combatientes del movimiento independentista argelino y al ejército francés enfrentados en una guerra que por favor se guardara el respeto y la protección sin condiciones hacia la población civil. Mientras leía su texto, afuera había una turba heterogénea que lo injuriaba y pedía su muerte a gritos, porque para nadie es un secreto que Albert Camus siempre estuvo a favor del control de Francia sobre Argelia. Y eso pues no es en sí nada malo ni bueno. Recordemos que él se benefició de muchos franceses, vamos a decirlo así que él abiertamente apoyaba a Francia. Y por eso en Argelia mucha gente no lo quería. Para él, en aquella guerra, su lealtad y su amor por Francia no impedía también el cabal reconocimiento de la injusticia que había sufrido el pueblo argelino, ¿no? Que sabemos que sufrió muchos abusos por parte de los colonizadores, porque fueron colonia francesa. Pero tampoco rechazaba la herencia en forma de lengua y de literatura que indudablemente le había dado Francia a Argelia, y estoy de acuerdo. Para él lo importante era solventar esas diferencias y lograr una paz duradera. Pero bueno, mucha gente en Argelia no lo quería por eso. Al margen de las corrientes filosóficas, Camus también elaboró una reflexión sobre la condición humana. Primero rechazó la fórmula de un acto de fe en Dios, en la historia o en la razón, por lo que se opuso al cristianismo, al marxismo y al existencialismo. No dejó de luchar contra todas las ideologías y las abstracciones que alejan al hombre de lo humano y de la libertad. Lo definió como la filosofía del absurdo, ¿no? Nuevamente aquí, ¿no? El absurdo de la vida, una vida en la cual estamos, en la cual vivimos y respiramos, pero que el gran absurdo de la vida es que no nacemos con un propósito, sino que simplemente nacemos pues porque estamos dentro de un sistema humano, ¿no? Y tenemos padres y venimos al mundo, pero no venimos predestinados, no hay una fuerza cósmica, no hay por tanto tampoco un salvador, no está el tema del pecado, sino sencillamente somos producto de la evolución humana. Fue un convencido anarquista y dedicó parte importante de su libro El hombre rebelde,
que fue una obra muy polémica, que dedicó a exponer y cuestionar sus propias convicciones, porque originalmente él era comunista, marxista, leninista, y demostrar lo destructivo que era esta ideología para los seres humanos, ¿no? Porque si bien es cierto el capitalismo no solventaba todas las diferencias de clases que hay actualmente, tampoco el comunismo, con esa idea de que todos los hombres y mujeres seamos iguales, decía no, siempre tendrá que haber diferencias, el Estado pues tendrá que dar algunas oportunidades, pero también el ser humano va a llegar tan lejos como pueda trabajar y esforzarse. Entonces él va a hacer una crítica muy fuerte en El hombre rebelde, que aunque la palabra un poco del francés es rebelde, más que rebelde diría yo que es como el hombre revolucionario, aunque la traducción al español dice el hombre rebelde. Pero ¿por qué digo revolucionario? ¿No? Porque revolté, ¿no? La revolución, ¿no? El hombre rebelde, el hombre que va contra el Estado, la monarquía, la iglesia, ¿no? Entonces un poco ese anarquismo que él abrazó tanto en sus últimos años de vida porque consideraba que era la única manera de tener una verdadera libertad. Y él decía, lo importante del ser humano es tener libertad para tomar sus decisiones, para expresarse, para montar una empresa, para estudiar lo que quiera. Y él veía en el germen del comunismo un deseo de igualar a todos a través de la pobreza. Entonces todo eso le explica muy bien en El hombre rebelde, ¿no? Que es como el hombre revoltoso contra el sistema. En 1956 publica su obra La caída y en 1957 la colección de cuentos El exilio y el reino, que también le valió mucha fama. Este mismo año obtiene el Premio Nobel de Literatura a los 44 años de edad. Y obviamente pues fue un premio muy importante para él. Imagínense una persona que viene de un lugar tan pobre, de una familia tan complicada, pues ganar el Premio Nobel fue para él, wow, espectacular, ¿no? Además, él llevaba muchos años escribiendo, ya tenía mucha fama, viajaba, dictaba conferencias, era profesor en diferentes universidades en Francia, así que fue como un espaldarazo a toda esa vida dedicada a la obra, aunque imagínense que él muere apenas con 49 años. Si lo comparamos con Ernesto Sábato, por ejemplo, que vivió 99 años, nos damos cuenta que hubo mucho de Albert Camus que desafortunadamente no pudimos conocer. Ahora, el otro aspecto trágico de la vida de Albert Camus fue su muerte, porque fue una muerte bastante extraña. Y hay quien dice que lo mandaron a matar y, como les digo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, porque fue una muerte bastante extraña, ya vamos a hablar de eso. Su vida acabaría 7 años después de haber ganado el Nobel de Literatura. Camus murió el 4 de enero de 1960 en un accidente de coche cerca de Le Petit-Villablin. Se han hecho muchas especulaciones no confirmadas sobre la posible implicación de la KGB en el accidente. Incluso para hacer este envío me compré en Amazon, me leí un libro donde se explica muy bien que realmente Albert Camus fue mandado a matar por la KGB. Y aunque el libro no tiene pruebas más allá de toda duda, sí se encontraron cosas extrañas. Miren, se han hecho muchas especulaciones no confirmadas porque el auto colisionado, que era un Facel Vega Sabelia, era conducido por su editor y amigo Michel Gallimard. En el momento de su muerte, Camus había planeado viajar en tren con su esposa y con sus hijos, pero a última hora aceptó la propuesta de su editor para viajar en el automóvil. Por lo cual se crea la teoría de que probablemente habían alterado los frenos y que por eso, al tomar gran velocidad el coche, en un determinado momento no pudieron frenar y tuvieron un accidente aparatoso. Él murió instantáneamente. Fue algo súper desafortunado porque imagínense en la gloria de la fama, habiendo ganado el Nobel, en ese momento él estaba también escribiendo otra novela y pues fue una muerte súper trágica. Ahora, entre los papeles que se encontraron había un manuscrito inconcluso que se llamaba El primer hombre, que básicamente es su autobiografía. De hecho está publicada, pero no es una obra tan buena porque obviamente quedó inconclusa. Era su propia vida, ¿no? Algo que también estilan mucho el premio Nobel, de hacer una obra sobre su propia vida para todos sus admiradores, sus fanáticos. Se ha especulado mucho que la muerte de Camus fue arreglada por el espionaje soviético
y que fueron ellos quienes dañaron el neumático del auto o que alteraron los frenos. Se dice esto porque encontraron en el neumático una alteración, algo extraño, ¿no? Se dice que se le introdujo un instrumento técnico que con la elevada velocidad logró cortar el neumático o hacer un agujero en él que produjo que al tratar de frenar el carro se volcara. Sin embargo, obviamente no hay pruebas de este hecho, solo son especulaciones, pero sí hay un libro que está, no me recuerdo cómo se llama ahora, pero que precisamente lo compré en Amazon, donde analiza que realmente lo mandaron a matar. No creo que esté muy lejos de la verdad el libro porque fue una muerte bastante extraña, muy extraña, encontraron cosas extrañas en el vehículo. Él ya había mencionado en algunas ocasiones que estaba siendo seguido, perseguido, que podía ser que lo quisieran matar, o sea, había como varias teorías conspirativas al respecto, así que sí, yo creo que no hay que descartar que probablemente lo hayan asesinado. Y como originalmente él estaba a favor de los movimientos comunistas, marxistas, leninistas, pues sabemos obviamente que la KGB y Rusia pues normalmente no perdona. Y como él frontalmente le había dado la espalda al movimiento comunista, entonces sí creo que no es muy descabellado pensar que probablemente esto haya sido un asesinato porque en ese momento ya le estaba dictando conferencias y criticaba abiertamente el marxismo-leninismo. Pero bueno, nos quedamos con su gran obra, El extranjero, y por supuesto La peste, que tiene una enorme vigencia al día de hoy. Bueno, a manera de conclusión, les puedo decir que Albert Camus fue un escritor argelino de nacionalidad francesa que nació en un hogar donde la miseria y el hambre eran el pan de cada día. Su padre murió cuando él tenía 8 meses de edad, lo que hizo que su madre prácticamente no pudiera mantenerlo. Sin embargo, Albert aprovechó todas las oportunidades que se le presentaron y se convirtió en un pupilo aventajado de 2 de sus profesores, quienes lo ayudaron regalándole libros y apoyándolo para que pudiera concluir el bachillerato. Cuando digo apoyándolo, les digo, o sea, le daban dinero para que comprara cuadernos, libros, muchas veces le compraban la comida. O sea, realmente él tuvo la suerte de tener cerca de él almas muy caritativas. Además, ellos le dieron cartas de recomendación y lo introdujeron en la literatura de los clásicos, algo que nunca hubiera pasado, yo les comentaba, con su madre, porque su mamá ni siquiera sabía leer ni escribir. De hecho, hay una entrevista que le hacen a la hija de Albert Camus y ella habla de esto, ¿no? De lo difícil que seguramente fue para su padre dedicarse a la literatura cuando en su casa nadie leía, ¿no? O sea que realmente esto fue un verdadero salto cualitativo para él y para toda su familia. Imagínense pasar prácticamente de 0 a más 200, ¿no? O sea, no solamente pasas de nacer en una casa donde nadie lee, sino que además ganas el Nobel de Literatura, ¿no? Qué gran expresión de fortaleza, de disciplina y de esfuerzo, ¿no? Que una persona que nació, yo les decía, ¿no? Con menos 10, pues al final murió casi con más 200. Y bueno, indudablemente lo logró triunfar y tras un breve periodo trabajando en Argel, se movió a París, donde comenzó a escribir sus famosas novelas. Y yo creo que también el moverse a otro país, recordemos que en ese momento Francia era la cuna de la civilización, siempre ha sido un país muy culto que apoya a los escritores. También creo que moverse de Argelia a Francia fue una decisión muy importante para su carrera literaria, ¿no? Porque comenzó a trabajar en un periódico como periodista, porque escribía muy bien, como articulista, y entonces se lanza a escribir primero ensayos, luego cuentos, luego novelas y obras de teatro, ¿no? Entonces fue una gran decisión. En su vida personal, pues Albert Camus no fue perfecto, les comentaba, se casó en 2 ocasiones, tuvo muchísimas amantes con las que tal vez buscó subsanar alguna carencia afectiva, no sé si por el tema de haber nacido en una familia con tantas dificultades económicas, no sé, pero la verdad es que siempre estuvo rodeado de mujeres hermosas y mujeres con las cuales buscó subsanar esa baja autoestima, que no sé si la tenía a lo mejor porque venía de una clase muy, muy pobre, ¿no? Otra cosa importante es que se opuso abiertamente al marxismo-leninismo, inicialmente comulgó en las filas del Partido Comunista
en Argelia, pero luego cuando comenzó a entender la gran mentira que significaba el marxismo y el comunismo, se comenzó a alejar cada vez más de esta gran mentira y escribió obras muy directas en contra del totalitarismo de este tipo de ideologías políticas, que lo que pretende es, si en el capitalismo la crítica es que hay clases ricas y pobres, pues en el marxismo-leninismo todos somos pobres. O sea que no es tampoco la respuesta. Y él se dio cuenta. Además, era abiertamente antimonárquico y sobre todo anti todo, ¿no? Era muy anárquico él, ¿no? Iba en contra de las instituciones, contra la iglesia, y eso también fue parte de su personalidad y lo podemos ver claramente en su obra. En la obra El extranjero, por ejemplo, que inicia con un hombre que ha perdido a su madre, ¿no? Y vemos cómo ese hombre se desplaza por la vida sin sentimientos, ¿no? Es casi como un ser humano, como un hielo, sin emociones, y también sin reverencia a nada. Descubrimos ese sentimiento de vacío y de absurdismo por la vida, ¿no? Que es un hombre que al final no siente nada, no tiene emociones, sentimientos, y de hecho termina asesinando al hermano de la mujer con la que él estaba y no siente nada, que eso es lo otro extraño dentro de la obra. O sea, él asesina, pero no siente remordimiento, no se arrepiente de lo que ha hecho. Entonces, él explora todos estos temas bastante existencialistas dentro de sus novelas. Y bueno, murió de manera muy trágica en un accidente automovilístico que cegó su vida con tan solo 49 años y actualmente es el máximo representante de la corriente filosófica conocida como el absurdismo, que muchos otros escritores también han reflejado dentro de su obra. Bueno, como siempre les dejo aquí mi lista de referencias y me encantaría saber qué opinan ustedes de la vida de Albert Camus. ¿Por qué creen ustedes que Albert Camus fue un infiel crónico? Si han leído El extranjero, La peste, ¿qué es lo que recuerdan de estas novelas? En lo personal, me leí primero El extranjero, luego me leí La peste, son las dos obras que me he leído de él. Y si pudiera decir algo, bueno, muchas cosas positivas de Albert Camus, pero lo que más me gusta es que son escrituras normalmente de novelas pequeñas, no exceden las 100 páginas. Entonces esto hace que el acercamiento a la obra de Albert Camus sea más fácil que el acercamiento a la obra de León Tolstoy con Guerra y Paz, ¿no? Que son 1200 páginas. Si lo comparamos con los 89 o 100 páginas que tiene en promedio El extranjero, La peste, que son novelas cortitas, esto hace que sea fácil entrar al universo de Albert Camus. Entonces, me parece que sus ideas filosóficas, bueno, me recuerdan por supuesto muchísimo a Nietzsche, y creo que son válidas, o sea, entiendo lo que él pretende decir, ¿no? Lo que pretende decir es que el ser humano viene al mundo no predestinado por nada, no existe Dios, no existe Jesucristo, nada de eso existe, sino que simplemente estamos aquí como parte de la teoría de la evolución, pero no estamos llamados a cumplir ninguna misión en particular, sino a buscar nuestra propia felicidad, nuestra propia libertad, y que obviamente la vida que tenemos es producto de nuestras propias decisiones, pero no existe la divina providencia. Y obviamente a través de los personajes nosotros vemos también la crueldad del ser humano. Estos son temas muy existencialistas, muy propios de la obra de Albert Camus. Bueno, como siempre les recuerdo que les dejo en la lista de referencias el link del imprimible de la clase, por si ustedes quieren descargar la biografía de Albert Camus, leerla con calma, analizar la obra. Les recuerdo también que vamos a tener la vida de nuevos escritores todas las semanas. Me encantaría que me dejaras saber en la casilla de los comentarios la vida de qué otro escritor quisieras que reseñara. Ya anoté a alguien que ustedes me han estado solicitando mucho, que es la vida de Ernesto Sábato, que la vamos a tener muy pronto. Y la vida de Ernesto Sábato me recuerda un poco la vida de Albert Camus, porque Ernesto Sábato también vino de una familia muy pobre. Y también, al igual que Albert Camus, que se desilusiona de las ideas marxistas, comunistas, también Ernesto Sábato se va a desilusionar un poco de estas ideas que tiene en su juventud y se va a desencantar sobre todo en la ciencia y va a decidir convertirse en literato. Y hago esta analogía porque son dos escritores que de hecho se conocieron. Albert Camus, no sé si ustedes lo saben, pero tradujo del español al francés una de las obras de Ernesto Sábato. Lo dijo claramente que lo admiraba como escritor, como ensayista, como narrador. No fueron grandes amigos, pero sí se conocieron, se admiraron y se respetaron, sobre todo porque los dos compartían el venir de una familia súper pobre. Así como Albert Camus vino de una familia
con grandes necesidades económicas, sin padre. Ernesto Sábato también va a venir de una familia pobre, va a tener muchos más hermanos porque van a ser 11, pero también va a venir de una familia pobre. Y Ernesto Sábato, al igual que Albert Camus, se va a dar cuenta que la única manera de salir de la pobreza, del atraso, es la formación intelectual. Entonces él va a decidir ir a la universidad, completar una carrera, bastante lo que le ocurre también a Albert Camus. Y también en la vida de Ernesto Sábato van a ser importantes sus profesores, porque el padre de Ernesto Sábato era un hombre de campo, era un hombre sin formación y pues no lograba dimensionar lo importante que era ir a la escuela, terminar la primaria, el bachillerato. Así que sus maestros van a jugar una pieza clave e importante, al igual que pasó en la vida de Albert Camus. Yo les comentaba al inicio del en vivo que por eso nos sorprende que él le haya dedicado el Nobel de Literatura a sus profesores. Vean que no se lo dedicó a sus hijos, no se lo dedicó a su esposa, no se lo dedicó a su editor, sino que se le dedicó específicamente a uno de sus profesores porque siempre supo que le debía todo lo que él había logrado, ¿no? Ese profesor que lo había metido en el mundo de la literatura, que le había regalado libros, que lo había adoptado como uno de sus pupilos, entonces él siempre lo reconoció. Bueno, déjame saber en la casilla de los comentarios también qué sabías de Albert Camus, si puedes aportar algún dato nuevo, interesante que yo no haya dado, por favor déjamelo saber en la casilla de los comentarios porque todos aprendemos los unos de los otros. Les mando un beso y un abrazo. Les recuerdo su like, su suscripción y sobre todo compartir el link de este video en todas sus redes sociales. Bye bye.